digamos, el pellejo, ¿no? O sea, que es una cosa muy concreta y muy de novela popular. No nos olvidemos que en los años 40 el Mallorquí y también con Estefanía, Marcial Lafuente Estefanía, fueron los que pusieron en órbita, digamos, este tipo de novelas. En los años 60, no obstante, cuando se estrenaron estas películas estaba un poco en decadencia el género. Yo cuando iba a la Vuelta Ciclista a España, recordarás bien, sí, claro, pues me pasé por Almería en un par de ocasiones y efectivamente lo del poblado, los que no habéis tenido la oportunidad de conocerlo, lo siento, porque es que se sentía uno en un auténtico había su cementerio, había todo. Lo más bonito sobre todo es que después de rodar entre escena y escenas, mientras hacían los preparativos donde se jugaban ahí la vida los protagonistas, pues uno se tomaba sus pescaditos porque cambiaba todo el decoro para los visitantes, ¿no? Entonces, las películas estas yo creo que tienen mucho de las novelas novela popular europea, sin duda, sin duda. porque no tiene nada que ver en contrario con los grandes, vamos, el Zanegray, el Cooper, el Calmay, no, es la otra cultura, esa cultura que es popular y que por eso popularmente llegó a todos. Los estudios de Almería, los estudios Balcázar en Barcelona, Colmenar que has dicho, es que bueno, es asombrosa la cantidad de películas que produjeron de este tipo y la cantidad, yo creo que trabajó toda la nómina del cine español. Yo solo he recogido Jorge Mistral, Antonio Casas, Jorge Go, bueno, es que es una lista impresionante y directores, Joaquín Romero Marchén, Antonio Del Amo, Tulio de Micheli, José Luis Madrid y Quino, bueno, casi yo creo que, hasta el propio Burao con aquella famosa película Brandy, ¿no? Brandy, bueno, y hay que citar el homenaje que ha hecho Alex de la Iglesia a ese mundo, ¿no? Sí, 900 balas, ¿no? Sí, 800. ¿Verdad? De ahí, de paso de... Sin menospreciar a nadie, de los directores españoles, Joaquín Romero Marchén ha hecho algunos westerns realmente espléndidos, pero magníficos. Aquel que llevaban el oro en las cadenas que se iban arrastrando por la nieve, eran magníficos. Aventuras del Oeste, por ejemplo, de Marchén. Pero volviendo un poco a lo de que decíamos de Leone, el estilo de Leone es un estilo reconocible a partir de su primera película. Incluso El Coloso de Rodas, que es lo primero que él filma, ya tiene un toque distinto. Él estaba fascinado por Espartaco, decía, se puede hacer un peplum de verdad. La historia que él contaba del protagonista era como un playboy de la época, alguien que con sentido del humor va deslizándose en ese mundo, está preocupado por la moda, por otra serie de cosas. Lo que pasa es que, como él dice, a mí me querían dar a un forzudo porque no se enteraron hasta la semana antes de rodar que el Coloso de Rodas era una estatua, no que era un señor. Pero esa película vista ahora, yo creo que está puro el estilo de esa vocación de los planos largos que le gustó tanto a Leone, que lo lleva al máximo en la última película, que desgraciadamente yo creo que le quedaba mucho cine por hacer, pero la vida de gángsters que narra en esa película de Niro, bajo la versión que hace a veces Morricone de Amapola, es una verdadera maravilla cómo está contada. Tiene el toque de Coppola, tiene el toque de la manera de contar, con ese final, con el camión de la basura, donde desaparece aquel tipo. Es una verdadera joya. Sí, no, totalmente. Era un cineasta de primerísimo orden y que esta película, para mí, es la gema de su trilogía. Lo que pasa es que hay una diferencia esencial y es que cuando hace esta película, cuando hace La muerte tenía un precio, él, digamos que las ínfulas que tiene la película, porque las tiene, son como unas ínfulas naturales, por así decir, cosa que a mi juicio no le pasa en algún western de, bueno, Agáchate maldito, ni por el forro, y yo creo que Hasta que llegó su hora, que ahí ya él se siente la necesidad de ser Leone. Hay una especie de diferencia. Aquí, ahí bueno, yo creo que es un divertimento. El mundo del ferrocarril, el trabajo. No, pero si es que digo, entra como en Novecento, entra ya en otro tema. Yo creo que también se regodea a lo máximo, es decir, bueno, soy Leone y por lo tanto... Hay que tener en cuenta que la premisa también es distinta, ¿no? Yo creo que aquí él intenta hacer un cine más popular, mientras que ella lo hace con más conciencia de autoría, ¿no? No tiene nada que ver con Las puertas del cielo, sí, ¿verdad? Sí, sin duda. Chimino está muy... Claro, es verdad. Hombre, totalmente. Chimino y el cazador, en cierto modo. Hasta que llegó su hora. Muchísimo. A mí me gusta, Las puertas del cielo. También me encanta. A mí me gusta. Es una película muy denostada. Lo que yo no he visto es el metraje real Hasta que llegó su hora.
que debe ser un metraje muy Pues yo largo. sí la he visto, porque acaba Ahí de es ser donde editada está ahora bien. en DVD Pues y la es maravillosa. veré, porque claro, no es lo mismo una película que está recortada y remontada que A mí, cuando tú a la mí, ves, a mí es una película ¿cómo que era? me parece la mejor película de él, hasta que llegó su hora, y sin duda es la culminación, si quieres, ampulosa y megalómana del spaghetti western, ¿no? Que era un género que es muy gracioso porque Sergio Leone, la verdad es que tenía, como decía antes, muy buen concepto de sí mismo y muy mal concepto del resto del mundo. Entonces él dice que se me ha atribuido la paternidad del spaghetti western. Dice, en todo caso, soy el padre de un montón de hijos de puta. Porque no le reconocía talento a nadie, ¿no? A casi nadie. Tampoco a Clint Eastwood, el que hablaba muy mal como director. Django, ¿te acuerdas? Una pistola para Django, había Sí, muchas de sí, hombre. de Sí, sí. Corbucci, No, y no él sé. produjo Había algunos espaguetis también. Pero bueno, la verdad, a mí Dólar Bucato, una cosa que España. me llama mucho la atención de esta película, que evidentemente hoy ya lo vemos como un poco caricaturesco, no sé cómo lo podía ver el espectador de la época, es una película que hace una exaltación, incluso exaltación formal, del macarrismo. Es decir, Sí. la macarrería viril de los personajes es muy curioso. Pensemos, por ejemplo, el encuentro entre Clint Eastwood y Lee Van Cleef con el disparo a los sombreros, precedido de esos pisotones en las botas, ¿no? Pensemos en el encuentro entre Klaus Kinski y Lee Van Cleef, que es de un macarrismo tremendo también, ¿no? Un poco pueril, sí, es Sí, chulería. Normalmente tiene... evidentemente esto ha sido repetido hasta la náusea, con lo cual pues hoy nos resulta muy caricaturesco. No sé el espectador de la época cómo vería eso. Pues mira, ¿no? el espectador de la época es que estabas acostumbrado a ver películas donde cuando, por ejemplo, alguien como Cagley, más allá del Missouri, se emborracha y llega a la tienda de la India, pues se presenta pues, de unas condiciones que se considera que no son las normales y por lo tanto tiene que ir al río, bañarse, afeitarse, etcétera, etcétera. Estamos muy acostumbrados a eso, porque esos años son, además, curiosamente, por una parte teníamos el spaghetti western, las películas de Sergio Leone, y por otro lado se estaba estrenando Una trompeta lejana, por ejemplo, en el año 64, Sí, es el o canto Río del cisne, Conchos, de fíjate, Raoul que es Wolf. un poco... y después en el año 65 La muerte tenía un precio, El mayor Dundee, y después en el año 66, por ejemplo, Los profesionales. O sea, un tipo de oeste totalmente distinto a que No, pero nos los ofrecía profesionales sí Sergio que Leone. guardan... ¿Eh? Sí, ya pero estás está. hablando de una al año, dos al año. Es Sí, decir, sí. El género había muerto. Esto es como ir de traje, que eran los western maravillosos, y de repente el pantalón no. vaquero, que es la muerte de un Sí. precio. Es otra forma ya Garci, pero es de que entenderlo. había muerto el western americano. En cambio, estaba, vamos, en una auténtica explosión el western europeo, porque es que son cientos las que se hacen de películas esos años, el 64, 65 y 66. Ya te digo, es que yo aquí No, tengo se recogida hacen una más de nómina 500 de 70 películas. títulos, pero por coger alguno, ¿no? No, más de 500. Espectaculares, además, algunos, ¿no? Pero Y hay cosas después- curiosas también, por ejemplo, en la manera de... una cierta vocación de irreverencia en todos los sentidos, desde luego en un plano estético, con tanta mugre. Y también, si veis, cuando está la banda esta de facinerosos allí, está en una especie como de iglesia. Entonces, alterna planos cortos de los fulanos estos con unas imágenes que hay por allí, es decir, todo hay una especie ¿Qué de... hubiera ocurrido si se le pasa por la cabeza a los dirigentes de Cannes de llevar, por ejemplo, hasta que llegó su hora al Festival de Cannes? ¿Se lo hubiera visto de otra manera? Yo es que no sé, en ese momento, cuando se estrena hasta aquellas horas, Sergio Leone ya es considerado un autor de prestigio. Bueno, pero han ganado un hombre y una mujer el año No, yo creo que 66. Sergio Leone no ha tenido no ha nunca. debido de tener una Padeció, consideración. como Quizá dice cuando la eras una vez en Eras América. una vez en América, sí. Solo, yo Caso, creo. sí. Padeció persecución de Sí, la sí, crítica. era- Yo creo Hombre, a mí que una sí. cosa que me llama mucha atención es que su filmografía es muy corta. Para un hombre a quien acompañó tanto el éxito, Claro. incluso el éxito superlativo, Hombre, pero en ten en esta cuenta- trilogía hace muy pocas películas. Pero, por ejemplo, por un puñado de dólares, vamos a suponer que cuesta 100. La muerte tiene un precio, cuesta 1000. El bueno, el feo y el malo cuesta 10.000. Hasta que llegó su hora, 1.000.000. Va dando esos saltos. Sí, sí, bueno, es que cada cuantitativos. película es más ambiciosa. Y la última que él quería hacer, yo creo, debió perder como 6 o 7 años en hacer Érase una vez América, ¿no? Sí, era un proyecto que él tenía desde Tremendo, anterior Él quería hacer esa novela. al bueno, el feo y el malo. Yo creo que justo... Sí, por esa, porque efectivamente, porque un ayudante suyo Efectivamente. le pasó Y entonces- las memorias. Pues es de que él una- debió Pero de fue tener... reconocido luego la película también. Al principio se estrenó, que además se estrenó como... Era muy larga la película, como en 2 Sí, días. no. Sí, como Como tú de decías un mes y a antes. otro, ¿no? Sí, Como sí. de 3 horas y media también. Y tampoco, bueno, fue reconocida, pero no como una obra maestra.
a ti te gusta más esa. Yo creo que la mejor película es Érase una vez América. Pero bueno, en cualquier caso... Yo no he dicho que me guste más, no digo que es el western que más me gusta. Ya, claro. pero que bueno,